Visítanos en ed.team/cursos y empieza a estudiar 100% online sin salir de casa. En EdTeam puedes estudiar lo que quieras, donde quieras y a tu ritmo. Tenemos cientos de cursos que puedes comenzar gratis. ¿Con cuál quieres iniciar? Buenos días amigos y amigas, bienvenidos al podcast de EdTeam, episodio número 7. Hoy vamos a hablar de Google Cloud Platform, la nube de Google. Ya hemos tenido un episodio hablando de la nube de Amazon y ahora nos toca hablar de la nube de Google. Para eso hemos invitado a Adriana Moya desde Colombia. ¿Cómo estás, Adriana? Bienvenida. Hola Álvaro, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien. Unos kilos de más desde la última vez que nos vimos. ¿Tú estás igualita? No creas, si yo estuviera en Perú estaría así, porque la comida de Perú es espectacular. Será por eso, bueno, ya con eso me siento menos culpable de subir más de peso. Sí, por favor. Cuéntanos un poquito a la comunidad, tu perfil profesional, a qué te dedicas para que ellos te conozcan. Seguramente hay varios que te conozcan, pero para los que no. Bueno, ¿yo qué les cuento? Bueno, yo soy de Colombia, mi nombre es Adriana Moya. Digamos que estoy ubicada en la capital de Colombia, en Bogotá. Ya. Contándoles un poco sobre mí, mi perfil es un poco extraño porque yo soy ingeniera de sistemas de profesión. Ya. Inicié mi carrera como desarrolladora, pero años después, no sé, me dio la loquera y me pasé a ser Cloud Engineer y aquí estoy trabajando como Cloud. Ya. Realmente muy contenta y nada. Pero quiero comenzar por ahí, ya que nos diste el tema. El desarrollo y el cloud son cosas diferentes, ¿no? Es que hay gente que dice, tengo que saber programación para meterme al cloud computing. ¿Cómo es eso? ¿Cómo diferenciarías esas dos áreas, Adriana? Wow, es una pregunta súper interesante, Álvaro, porque a pesar de que cloud y desarrollo son, digamos que son dos tuercas que funcionan, no, diríamos más bien como dos engranajes que funcionan de una manera, digamos que muy muy dependiente una de la otra, ¿no? Entonces, por un lado, pues tú necesitas el desarrollo para poder ponerlo en algún sitio y que la gente pueda acceder, por ejemplo, a una aplicación móvil, pues necesitas tener una plataforma. Pero si tienes una plataforma y no tienes un producto de software, pues tampoco vas a hacer nada, ¿sí? Entonces, pues digamos que son dos áreas complementarias una de la otra. Pero ¿qué quiere decir esto? No necesariamente para que puedas trabajar en cloud tienes que ser programador, tienes que tener experiencia en eso, no. Realmente dentro de estas cosas chéveres que yo he aprendido en esta época es que, o de las personas con las que he trabajado, es que mucha gente no sabe programar y hace muy bien su trabajo de cloud. Digamos que, pues sí sería cool que supieras, pero no es una camisa de fuerza. Puedes hacerlo perfectamente sin eso. Claro, si sabes programar, creo que puedes hacer scripts, automatizar cositas, ¿no? Claro. Pero no es, como tú dices, un requisito indispensable. Exactamente, pero fíjate en algo, Álvaro, que lo que hoy es que no es necesario que tengas un background de desarrollo, que tengas una carrera, que tengas experiencia, pero sí debes tener conocimiento en sistemas, saber ¿Cómo así? Qué es un servidor, cómo funciona una red de cómputo y este tipo de cositas que van más hacia lo que nosotros lo llamamos hacia los fierros. Entonces, a pesar de que no se requiere que sepas programar, que sepas un lenguaje, sí se requiere que sepas, digamos que las bases técnicas de computación. Sí. Claro, ahí tienes que saber, por ejemplo, redes, ¿cierto? Fundamentos de redes, por ahí Linux, supongo, aunque la mayoría de servidores son Linux, ¿no? No todos, pero ¿sí? La mayoría. ¿Qué otras cositas debería saber alguien que quiere meterse en cloud? No, pues nada, que sepas también de pronto, digamos que lo básico de scripting, de pronto, no sé, saber resolver problemas, lo digo yo. ¿Por qué? Porque tú dices, bueno, necesito algo que me limpie un archivo, pero pues no sé programar, pero debes saber alguna alternativa para solucionar ese problema. Entonces yo por lo menos digo, no, pues no, yo no sé programar Java, no sé programar eso, pero yo sé que de pronto con un script de Bash o algo así puedo inventarme algo corto, algo básico que me sepa suplir ese problema. Entonces, sin lugar a duda, pues a pesar de que
no debes tener pues carrera, o no es necesario que tengas un background en desarrollo, en conocimiento, orientación a objetos, en un lenguaje de programación. Esas habilidades básicas de lo que tú decías de scripting pues te van a desbarar muchísimo. Pero tú sí eres programadora. Yo sí soy programadora. O sea, tú eres un unicornio. Yo soy un unicornio, aunque no creas, mira que últimamente me han escrito muchas personas así conocidas que me dicen, oye Adri, yo me quiero pasar a cloud. Y yo, oh, ¿en serio? Pero si tú eres un mega Java developer, está súper bien. ¿Por qué te quieres pasar? No, mira, a mí me gusta. Por la platita. Me llama la atención y todo eso. Pero no, y tú te das cuenta que realmente los rangos salariales no son tan diferentes. O sea, realmente no son diferentes. Pero mucha gente que desarrolla como que, sí, me voy a pasar. Un arquitecto como que cloud gana más que un programador. No me digas que no. Sí, eso tienes razón. Pero si tú lo comparas con un arquitecto de software, ya no, la diferencia no es tan abismal. Entonces, bueno, ahí ok, claro, pero estamos cosa. hablando de niveles ya bastante arriba, pues. O sea, Exacto. Cualquiera no es arquitecto de software. Eso es verdad. Ajá. Totalmente. Buen punto. Y entonces el mundo del cloud y el mundo de la programación se necesitan, pero es una relación medio amor-odio, ¿no? Medio tóxica, ¿cierto? Un poquitico. Sí. Porque, y ahí viene un poco el mundo del DevOps, ¿no? Que intenta que no se maten, ¿no? Es como el terapeuta de parejas, es como el ¿no? terapeuta. Sí. ¿Cómo así? Qué mejor A ver, forma de cuéntanos. decirlo. Fíjate que, bueno, de pronto tú, Álvaro, que tú, o sea, tú tienes mucha más trayectoria que yo en este mundo. Me has dicho O sea, viejo. hace unos años estaba el equipo de software y estaba el equipo no existía el equipo de DevOps, estaba como el equipo de infraestructura, ¿no? Claro. Y entonces, por ejemplo, en estas empresas grandes donde pues cada cambio mínimo que le hagas a una aplicación, que le hagas un programa, pues cuesta trabajo, y además que la burocracia hace unos años, pues a pesar de que ahorita todavía hay burocracia, hace unos años pues era peor. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que un cambio era difícil de hacerlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque requería muchas aprobaciones, y además de eso, no era solo que tú tenías las herramientas para hacerlo a la mano, sino que tenías que escalarlo a otro equipo. Entonces, habían dos equipos, estaba el de desarrollo y el de infraestructura. Pero ¿qué pasa? Cuando llegaba a hacerse un despliegue de este lado, algo pudo haber fallado, entonces infraestructura dice, no, pues la culpa es de ustedes, y mejor dicho. Y nosotros, pero si esto está aprobado, acá tenemos toda la evidencia de que esto está mega aprobado. La culpa es de ustedes que no supieron desplegarlo. Entonces, como que sí, existía como ese bonche, esa pelea entre estas dos áreas. Y pues además de estos, digamos que de estos roces que habían, el problema realmente era que era complejo, y hacer un despliegue tomaba mucho tiempo. Pues no era como ahorita que ya tienes herramientas que te hacen las cosas, tú simplemente le oprimes un botón, ejecutas una acción y ya la herramienta te hace todo el proceso, sino hace unos años era mucho más complicado. Entonces, pues DevOps realmente nace por esto, la necesidad de poder liberar productos de software de mejor calidad, por un lado, de una manera más rápida, y además de eso de una manera continua, de una manera segura. Entonces, Y de aquí es donde nace. Exactamente, entonces aquí es donde aparece este rol de DevOps, o esta serie de prácticas, porque de pronto acá me van a crucificar, pero realmente DevOps es digamos que este mindset, esta forma de trabajar, donde nos enfocamos en generar artefactos de alta calidad, utilizando herramientas de última tecnología, con el fin de llegar a este objetivo. Claro. Ahora, todo eso es como el contexto de dónde está el desarrollador, dónde está el cloud, dónde está el DevOps. Ok, eso es el contexto, el mapa. Pero ya, hablemos de nube. Vamos al tema de fondo para el que te hemos invitado. Hablemos de nube. Hay varios proveedores de nube. Hay varios videos en EDTeam de qué es la nube. Así que no vamos a definir nube porque ya se nos va también media hora del podcast, ¿no? Ya, vamos a asumir que saben qué es nube.
Si no, por favor, busquen en Edeteam estos videos que menciona Álvaro. Listo. Entonces, asumiendo que ustedes saben qué es nube, hay varios proveedores de nube. Como dije hace un momento, ya hemos hecho un podcast con el profesor Gerardo, que es de AWS. Tenemos también cursos de Azure, que también es una nube importante, pero otra de las nubes súper importantes, de los proveedores más bien de nube, es Google, con Google Cloud Platform. Entonces, Adriana, la pregunta es ¿por qué Google Cloud Platform? A ver, véndenos tu producto. ¡Wow! Esto es muy complicado. Bueno, antes que nada, antes de hablar de por qué Google Cloud, quiero aclarar de que me parece que todas las nubes tienen sus ventajas. Cada proveedor tiene su parte fuerte, por algo existe un cuadrante de Gartner donde vemos pues vemos la cantidad de clientes, la proyección anual de cómo estos proveedores se comportan. A todas las respeto, a todas sé que tienen beneficios. En mi caso, mi experiencia va más hacia el lado de GCP y les voy a contar por qué yo, Adriana Moya, soy embajadora de GCP y me gusta y por qué yo les recomendaría trabajar con GCP. A ver, entonces dale tu speech. Bueno, listo, entonces ustedes dirán, bueno, pero si tengo a AWS, que es el rey del mercado, tengo a Azure, que tiene una trayectoria gigante, porque Microsoft, o sea, a diferencia de GCP y a diferencia de AWS, Microsoft siempre ha sido una empresa de tecnología, siempre ha sido una empresa que provee servicios y que provee productos. Pero estas dos, GCP y AWS, digamos que son empresas que empezaron siendo empresas emergentes y progresivamente llegaron al punto en el que tuvieron que reinventarse, al punto de que al final dijeron, hey, ¿por qué no vendemos lo que nosotros tenemos debajo de nuestras plataformas? Entonces, pues ahí es donde, digamos que digamos que estamos prácticamente que en igual de condiciones. Yo les digo, desde Google Cloud, ahora sí, le digo acá, después de esta introducción, digamos que de las cosas más interesantes que me parece, por lo menos a mí como desarrolladora, ha sido su practicidad. Es decir, mira, al momento que tú vas a empezar a aprender una nube, esa curva de aprendizaje toma un tiempo, ¿sí? Yeah. ¿Qué es lo que tú quieres al momento de aprender? Que las cosas fluyan, de que encuentres documentación, que encuentres cosas consistentes, que encuentres, digamos que todos los tutoriales que te ayuden a poder obtener, digamos que esto que necesitas. Entonces, en eso para mí me parece que Google Cloud me parece excelente en esto. ¿Por qué? Pues por un lado porque tiene una comunidad gigante. Muchas personas en el mundo están en este momento aportando todos los días. El otro punto importante que diría yo es que Google Cloud fue una nube creada para desarrolladores. Esto es importante porque no es lo mismo una nube pensada para administradores de sistemas, ingenieros de redes y este tipo de perfiles que para un desarrollador. Entonces, ¿a qué voy con esto? Álvaro? Tú cuando vas a empezar a trabajar con la nube, tener las herramientas que las puedas instalar de una manera sencilla, que encuentres el paso a paso lo más fácil posible. Esto es una de las motivaciones que a mí me parece que permiten que Google Cloud pues tenga esta adopción que ha tenido hasta el momento, ¿vale? Entonces, esta es una de las cosas que me parecen muy, muy chéveres. Lo segundo es que, pues nada, Google tiene la data desde hace muchos años. O sea, tú sabes que el buscador de Google lleva años de los años, por lo menos lleva más de 20 años. Y ellos han tenido que desarrollar diferentes herramientas para poder manejar volúmenes de data. O sea, no hablamos de gigas y teras, sino es cantidad enorme y procesarla en tiempo récord. Entonces, si tú miras en el mercado, las mejores herramientas de analítica de datos las tiene Google y te ofrece, pues obviamente el mayor, digamos que la manera más práctica de poder hacer este procesamiento de datos y de una manera, digamos que económica. Entonces, esto es algo muy chévere. Lo otro es que Google Cloud Google como tal ha desarrollado muchas herramientas y tecnologías open source que en este momento dominan el mercado. Entonces, por ejemplo, ¿qué te diría yo? Lo primero es Kubernetes, que en este momento es la plataforma de facto de las grandes industrias.
Así No es, sabía. Kubernetes lo empezó a desarrollar Google y lo que hizo fue que después lo liberó. Oh. Entonces, esta es una de las cosas geniales que tiene. Y así mismo ha liberado muchas cosas, por ejemplo TensorFlow, que digamos que es toda esa tecnología detrás del buscador de Google, la parte de la predicción, la parte de Machine Learning, todo eso, esa tecnología Google la liberó. Y además de eso, pues obviamente estas tecnologías vienen incorporadas dentro de los productos. Y otra cosa interesante es que Google Cloud ahorita su estrategia le va apuntando hacia la inteligencia artificial. Todo tiene que ser orientado. Todos los servicios en este momento tienen algo de inteligencia artificial por debajo, ya sea que por algún caso muy sencillo, por ejemplo, que tienes N cantidad de máquinas virtuales montadas y Google lo que está haciendo es que, pues, obviamente está traqueando lo que está pasando todos los días en esas máquinas y te sugiere acciones, te sugiere, basado en esto, nosotros predecimos que si llegas a hacer esto, pues vas a reducir costos en esta proporción y digamos que muchas de estas cosas. Y obviamente pues los productos orientados a inteligencia artificial y estas cosas pues son brillantes. Entonces pues sí, esas son las cosas por las que amo Google Cloud. Genial. Y hablando de esto de inteligencia artificial, hace un tiempo la inteligencia artificial se veía como algo... Bueno, hasta ahora, ¿no? Pero remontándonos un poco como algo súper revolucionario para genios, como que hay que programarla desde cero, pero ahora hay inteligencia artificial como servicio, ¿cierto? ¿O me estoy equivocando? No te estás equivocando. Realmente esto es verdad y no solo aplica para Google Cloud, sino aplica para, digamos que para la mayoría de nubes que yo conozco. Claro. Y es, o sea, antes, te voy a decir, hace 10 años las necesidades del mercado eran máquinas virtuales, bases de datos, más o menos esto, era puro servicios de almacenamiento, sí, y poder de cómputo, exactamente. Pero nadie se imaginó hace 10 años, hace 15 años que lo que iba a dar plata era realmente trabajar o bueno, hacer cosas relacionadas con inteligencia artificial, porque no le veíamos la aplicación, ¿sí? Decíamos, uy, sí, la universidad, yo me acuerdo que yo había una materia de inteligencia artificial y hablaban de las redes neuronales y todas esas cosas y uno decía, uy, qué chévere, pero tú no veías en qué aplicarlo, ni tampoco veías futuro de profundizar en eso. Uno decía, es muy chévere, pero realmente, ¿será que yo cuando salga a trabajar voy a conseguir trabajo de eso? Y así sí me pasó, y sí. Y teníamos materias de algoritmos de matemáticas que hacíamos todas esas redes neuronales, las cadenas de Markov y todo eso. Y no como que sí, hagámoslo por pasar la materia, pero nadie se imaginó que si le hubiéramos puesto más atención a estas materias de optimización, materias de inteligencia artificial, a estas matemáticas especiales, pues seguramente en este momento estaríamos desarrollando cosas muy chéveres, ¿vale? Entonces, la nube, digamos que, o estos proveedores sí han visto todo este potencial. Y ahorita que estamos en todo el boom de la inteligencia artificial, todo el mundo quiere meterle AI a todo, a un chatbot, a un buscador, a lo que sea, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que a veces, aquí entró otra necesidad nueva y era entrenar modelos de inteligencia artificial. Entonces, ¿cuáles? Estos modelos matemáticos. Estos modelos matemáticos que uno no le ponía atención en la universidad. Y decían, no, esos modelos matemáticos, ¿para qué? Y estos modelos matemáticos, este entrenamiento es algo que consume capacidad de cómputo. Entonces, pues ya los proveedores de nube se han dado cuenta de esto y desde hace más o menos unos 5 años han empezado a incursionar en servicios donde tú no tienes que montar una plataforma ni tienes que pagar 10,000 horas de máquina para que te procese eso en al menos 3 días, sino esos entrenamientos tú los puedas hacer bajo consumo. Entonces eso es algo muy, muy, muy chévere, muy interesante. Entonces sí, dentro de los productos de Google Cloud que tiene para, digamos que Machine Learning y este entrenamiento que les menciono, está AutoML, que básicamente es una plataforma donde tú, por un lado, o puedes colocar tu modelo de Machine Learning
O puedes buscar un modelo preestablecido de los que ya hay ahí. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Hay casos en los que, no sé, ahorita está tan de moda ese tema de la analítica de imágenes, ¿no? Todo el mundo quiere todo el mundo quiere hacer detección de objetos, de caras, en todo. Entonces, esto es un caso común. Entonces, por ejemplo, no sé, yo quiero contar cuántos gatos pasan al frente de mi casa todos los días. Entonces, algo así. Pero yo digo, bueno, si yo desarrollo ese modelo, pues por un lado me va a tomar un tiempo, pero también, ya las mismas plataformas de nube te dicen, hey, mira, tengo un modelo que tú puedes hacer, le pasas el material y le dices, hey, necesito que me obtengas esto basado en gatos y utilice este modelo de analítica de imágenes. Entonces, pues ya uno se quita bastante trabajo de encima. Y claro, ya también tenemos pues esa plataforma que te va a permitir hacer eso de una manera muy sencilla. Diría yo que más allá de la capacidad de cómputo y todo eso que es importante en la nube, es que cada vez tenemos menos tareas que hacer, menos tareas porque ya han llegado al punto de simplificarnos tanto la vida que tenemos pues ese tipo de plataformas. Sí, o sea, para los amigos y amigas que estén viendo y tal vez no tengan claro el contexto, solo para aclarar un poquito, la nube se compone de servicios, ¿no? Y los servicios son, por decirlo de alguna manera, como soluciones muy, ¿cuál sería el término? Muy específicas, ¿sí? Como para un uso específico, como lo que dice Adriana, ¿no? Necesito un modelo de Machine Learning para tal cosa, probablemente la nube hasta ya lo tenga. Entonces ya no tienes que desarrollarlo, simplemente pagas tu consumo. Y listo, necesitas servidores, necesitas CDN, necesitas base de datos, etcétera. Pagas tu consumo, o sea, ya está. Por eso Adriana dice que cada vez tienen menos trabajo. Pero la chamba de un arquitecto es conectar los servicios, ¿cierto? Según las necesidades del cliente. Y eso es complejo, porque si lo configuras mal, le llega una factura enorme al cliente. Sí, completamente. O sea, a veces uno cree que sí, el arquitecto lo que hace es coger cajitas, organizarlas y ya. Pero realmente, sí, pero realmente tú te fijas y son muchas variables. ¿Por qué? Porque por un lado, ningún cliente, ninguna problemática es igual a la otra. Siempre va a haber un punto de diferencia. Entonces, a veces nosotros los arquitectos la embarramos en, bueno, necesitan una solución de Big Data. Entonces uno, listo, ya se la tengo montada. Aquí está el diagrama con las cajitas que usted necesita. Pero realmente no es solo eso, porque, pues como tú dices, hay una variedad enorme de servicios de nube, por lo menos en servicios de cómputo GCP tiene 5 de cómputo. Entonces, pero bueno, yo como arquitecto, ¿cuál le puedo sugerir al cliente? Entonces hay que tomar muchas variables. Entonces, variables como, uno, ¿de qué tipo de aplicación estamos hablando? 2, ¿cuántos microservicios tienes? 3, ¿es una aplicación monolítica? ¿Qué más puede ser ahí? Por ejemplo, el tráfico. El tráfico es una variable clave. Necesitamos saber dónde están nuestros usuarios, dónde van a estar. La mayoría están acá en Latinoamérica, están en Europa, están en Asia, ¿dónde están? Y además de eso, pues también tenemos que entender el comportamiento. Dijimos, no, pues si tenemos un e-commerce y diariamente tenemos 20,000 vistas, en base a eso nosotros debemos estar en la capacidad de poder estimar en las diferentes opciones que te queda mejor. Entonces, por ejemplo, si tú dices, hey, yo en este momento mis clientes están en 2 regiones, están en Europa y están en Asia. Entonces, ¿cuál sería la solución que tú le darías a ese cliente para que cubra? 1, el tema de su disponibilidad en esas 2 regiones. 2, bajándole el tema de costos y digamos que teniendo digamos que el resto de variables como diseño, como presupuesto y todas estas cosas que son tan importantes. Entonces, pues realmente es un trabajo muy bonito, diría yo. Muy bonito, pero me sonó muy estresante, o sea. No, es muy bonito. Son muchas cosas completamente, pero... ¿No te estresa? Cuando hay cosas inesperadas, claro que se estresa uno, se estresa el cliente, pero eso es lo que lo hace precisamente, eso es lo que hace bonito el trabajo
porque cada vez que tú te enfrentas a una nueva situación, a una nueva solución que tienes que dar, pues cada vez lo vas a hacer mejor porque ya tienes, cada vez vas a tener mayor experiencia, cada vez Claro. vas a tener más escenarios, vas a poder entender ya, o sea, eso es lo bonito, que no es solo ya, listo, tengo estas máquinas y me encargo de administrarlas, no, sino que tú vas más allá, sino vas a, bueno, ¿cómo lo mejoro? ¿Qué le puedo brindar? Y ya tienes como, ya conoces, hey, en este caso, tomo de referencia este caso que me funcionó, aquí esto funcionó, esto no funcionó, esto lo tengo en cuenta, esto no lo tengo en cuenta, pero sí es un trabajo en el que, pues sí, así como todo aquí en tecnología, tú sabes, hay que reaprender todo el tiempo. Y lo bonito es cuando las cosas salen, cuando lo que propusiste, lo que tu equipo finalmente decidió, salió al aire, las cosas salieron bien, y esa es la parte chévere, esa es la parte Claro, bonita. como en todo trabajo. Y hablando de específicamente ya de GCP, ¿cuáles son los servicios, digamos, básicos? Si yo quiero entrar a hacer nube con GCP, ¿qué es lo primero o las primeras cosas que debería aprender? Bueno, lo primero que deberías aprender, pues debes conocer los servicios de cómputo, porque, o bueno, antes de eso, obviamente, pues también entender qué tipo de aplicación necesitas, porque a veces, ¿qué pasa? A veces ni siquiera necesitas un servicio de cómputo, sino necesitas una base de datos. Entonces, por ejemplo, en el caso de las aplicaciones móviles, y ahorita que Firebase está tan de moda, hay casos en los que tú solo necesitas guardar datos y obtener datos, y listo, en una aplicación móvil. Entonces, en ese tipo de escenarios, lo interesante, diría yo, que es entender cuáles son los servicios de almacenamiento, entenderlos. O sea, entender dónde encontrar cada cosa, cómo se compone un proyecto de nube. Diría que más allá de empieza con ese servicio, te diría que entiende los componentes digamos que de una solución en nube. ¿Y cuáles son? Almacenamiento entonces es uno. Sería, almacenamiento es uno. Okay. Otro sería cómputo, un servicio de cómputo. Entonces, por ejemplo, si vas a montar una API, si vas a montar una aplicación completa, un sistema de procesamiento, este componente de cómputo donde vas a colocar ese código que vas a desarrollar. ¿Qué más? Lo siguiente, el componente de networking. Entonces, a pesar de que tenemos ya nuestro sitio donde vamos a almacenar nuestros datos y tenemos nuestra aplicación, es importante entender, bueno, cómo vamos a manejar este tráfico, cómo vamos a establecer una conexión entre estos recursos. Entonces, entender qué es una VPC, entender, digamos que estos conceptos de networking asociados a la nube, que es algo muy importante. Y por último, bueno, diría que básico, como cuarto punto, colocaría los servicios de monitoreo y trazabilidad. Entonces, pues no es solo montar la aplicación, que tengas tus datos respaldados, que tengas tu aplicación arriba, sino también que tengas, digamos que tengas la posibilidad de hacer digamos que de revisar esta trazabilidad de tu aplicación, de colocar alarmas, de revisar toda esta información importante de comportamiento que pasa todos los días. Esto es muy importante en todo, independientemente del servicio que lo tengas, que siempre tengas disponible una solución digamos que de monitoreo. Entonces, por ejemplo, en GCP se llama Stackdriver. Entonces ahí, por ejemplo, puedes colocar una alerta que te avise que te pueda avisar desde tu presupuesto, cuando me pasé de mi presupuesto. Entonces, en este caso, pues, pero si me pasé avísame. mi presupuesto, no voy a bajar la aplicación, o te vas a ¿no? pasar, sí, o te va a pasar. Entonces, pero pasa a veces que tú, algo que no estás esperando y tú entonces, si te va a llegar, o sea, por lo menos tú vas a recibir esa notificación y vas a poder actuar para ver qué está pasando, poder actuar rápido, claro. sobre todo es eso. Claro. Y diría que esto es lo básico, Entonces, básico. cuatro tipos de servicios básicos que debes conocer si quieres meterte a la nube. Así recapitulando: cómputo, almacenamiento, networking y monitoreo. ¿Cuáles son esos servicios en cada una de GCP, en cada una de esas categorías, o los principales?
Bueno, por lo menos en almacenamiento y bases de datos tenemos a Cloud Storage, que es digamos que es un servicio para almacenar datos no estructurados, es decir, puedes guardar archivos, puedes guardar, digamos que cosas muy grandes, puedes guardar objetos, es como si tuvieras un disco en la nube que es muy barato. También tenemos bases de datos de tipo SQL y tipo no SQL. Entonces ahorita que está tan de moda el tema de no SQL, de no tener los datos, de no tener, digamos que estas relaciones fuertes entre las diferentes tablas, tenemos servicios, por ejemplo, como Firestore, tenemos servicios como Bigtable, tenemos servicios, por ejemplo, como BigQuery, que más allá de ser una base de datos, es una bodega de datos. Entonces, digamos que son diferentes tipos de soluciones que son muy similares, sin embargo, pues cada una tiene su objetivo. Digamos que unas son para grandes volúmenes de procesamiento, en otra es, por ejemplo, para analítica de datos y otra es simplemente como base de datos. Entonces, pues hay diferentes, digamos que hay diferentes sabores. Y ahí viene la experiencia del arquitecto de saber cuál de esos elegir, ¿cierto? ¿Cuál de esos es exactamente? ¿Cuál de esos te conviene? ¿Y con cuál otro combinarlo? Porque ya escogí el de almacenamiento, ahora me falta el de cómputo. O sea, ¿cómo sé con cuál combinarlo? Por ejemplo, en cómputo, ¿qué hay? Exactamente. Bueno, en cómputo tenemos 5 en este momento. Tenemos el clásico servicio de máquinas virtuales que se llama Compute Engine. Entonces, pues es el servicio típico donde tú escoges qué máquina quieres, de qué sabor, de sistema operativo, pues sí, con qué especificaciones las quieres, y pues tú lo que haces es que tú te dedicas a trabajar sobre esa máquina, tú le instalas lo que tú necesitas, constantemente tú vas a estar pendiente de temas como disco, vas a estar pendiente pues de muchas cosas ya como tal de servidores. Este es uno. Otro ya es Google App Engine, que es un servicio de plataforma como servicio, que ya es un servicio en el que no tienes que administrar máquinas virtuales. Entonces, por ejemplo, hay casos en los que dicen, no, mira, yo la verdad no quiero dejar mi aplicación en un sitio donde sea lo mayor complejo posible para mí, para levantar mi aplicación, que no me tome tanto tiempo. Entonces, en ese caso está App Engine. Pero hay casos en los que, bueno, tengo algo que es muy, muy pequeño y que corre o que necesita que se ejecute frecuentemente, pero realmente su complejidad es muy, digamos que es muy limitada. Entonces ahí ya hay servicios, por ejemplo, como Cloud Functions, que son literalmente funciones de código en la nube. Serverless. Ok. Que ya es exactamente serverless. Pero también hay casos donde dicen, hey, a mí me gusta trabajar con containers. ¿Tú qué me recomiendas? Entonces, cuando hay containers, tenemos dos opciones. Entonces, podemos decirle, ¿quieres containers serverless o quieres containers no serverless? Entonces, en ese caso, te puedes ir por Cloud Run, que es el último servicio de cómputo de la suite de Google Cloud, que de hecho lo lanzaron hace 2 años. Y literalmente es eso, tú creas un servicio de cómputo y únicamente le provees cuál va a ser la imagen de Docker, y con esto pues ya se levanta tu aplicación por debajo. Pero entonces existe otro caso, que es cuando tú trabajas con contenedores, pero son aplicaciones que por un lado tienen muchísimo tráfico, las cargas de trabajo son pesadas y al mismo tiempo tú quieres que sea económico para ti y sea escalable. Entonces en ese caso pues tenemos a Google Kubernetes Engine o GK, que digamos que esta es la solución de Kubernetes que tiene Google Cloud en este momento. Oye, pero todo eso está durísimo, o sea, la cantidad de servicios que hay, pues... Son bastantes. Y hay como especializaciones en GCP, o sea, como que tú te especializas en almacenamiento, o no sé, o sea, tal vez estoy hablando tonterías, pero quizás, ¿no? Porque no creo que alguien se las sepa todas. Eso tienes toda la razón. No, de hecho ni yo me lo sé, nadie se lo sabe todos, pero digamos que la experiencia te va dando. Te lo va dando. Pero hay como verticales de especialización. Sí, hay verticales, exactamente. Por un lado, por lo menos en el área de cómputo tenemos la parte de infraestructura como código tal cual, que es pura infraestructura, puros fierros, que es donde está Compute Engine, donde tú configuras temas de networking y estas cosas. Está el área de serverless,
la especialidad de serverless, que realmente esto es una especialidad de Google Cloud. Wow. Y es serverless porque hay... Pero entonces hay algo importante, y es que estas especialidades no vienen solas. No es que solo, no vas a ver solo serverless, solo Cloud Functions, solo hacer App Engine. No, sino también pues aquí ahí tienes la posibilidad de aprender cómo, digamos que cómo se integran con los demás, ¿vale? Entonces, pues a la final, a pesar de que existen estas especialidades, que realmente no te las alcanzaría a nombrar todas acá porque son muchísimas. Claro. Realmente la mayoría son combinables. Entonces, creería yo que más allá de saberte de memoria todos los servicios y cuáles es entender los beneficios de irte por un modelo serverless, por un modelo de infraestructura como servicio, de irte por un modelo de contenedores y este tipo de cosas. Entonces, pues esto no solo te va a permitir a ti poderte mover dentro de Google Cloud, sino te va a dar la oportunidad de poderte desempeñar en cualquier nube. Y ahora que me mencionabas algunos servicios, me quedé pensando mucho en Firebase. ¿Firebase es un mini GCP o qué cosa es Firebase? Porque Firestore, Cloud Functions, creo que vienen de Firebase, ¿o me equivoco? Sí, no. Ok, a ver, te voy a contar un poco de historia acá también para nuestros oyentes. Perfecto. Bueno, de pronto sí, muchos de ustedes ya lo saben, pero Firebase era digamos que era un proyecto aparte, no era de Google. Era un proyecto de plataforma donde tú podías almacenar datos en tiempo real y de manera offline. Entonces, pues esto en el año 2014, que el boom era en las aplicaciones móviles, Android, iOS. Entonces, tener un sistema que te permitiera almacenar tus datos y además de eso que tuviera soporte offline, pues era la locura. O sea, realmente eso fue la locura en su momento. Y pues Google empezó a invertir en este proyecto, y empezó a invertir mucho, y realmente era solo ese servicio. Es el que hoy se conoce como Real Time Database. Se me olvidó mencionar, pero sí, Real Time Database, ese era Firebase, eso era Firebase. Pero entonces Google empezó a invertir y después lo compró. Y entonces pues yo creo que Google dijo, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esa cosa? ¿Qué hacemos con eso? Lo metemos en Google Cloud, lo matamos, todo eso. Pero no, realmente, digamos, yo diría que es como una plataforma hermanita, lo que tú dices. Es como un mini GCP, pero es muy orientado a desarrolladores móviles. Entonces, a veces cuando tú, no sé, eres una startup y estás lanzando tu aplicación, a veces no necesitas todas esas características de cómputo, digamos que todos los servicios que tiene GCP, sino realmente Firebase te ofrece una suite muy especializada que te puede ayudar mucho. Entonces, por ejemplo, Firebase tiene lo que tú dices, Cloud Functions, por lo menos es un servicio que de inicio se lanzó en Firebase. ¿O no? En Firebase, ajá, exactamente. Sí, yo lo escuché ahí. Exacto, y ya después pues también está en GCP. Entonces, por lo menos Firestore, que ya es otro servicio de bases de datos, también inició en Firebase y posteriormente se fue a Cloud Storage. Y lo mismo, también Firebase tomó a Cloud Storage también dentro de su suite. Entonces, si tú vas a Cloud Storage, entonces, digamos, vas a Firebase, allá también puedes utilizar Cloud Storage. Pero tiene servicios adicionales que no tiene GCP, eso sí puedo decirlo. Por ejemplo, tiene una suite de analytics muy poderosa y de testing para aplicaciones móviles que se llama Crashlytics. Es un módulo bastante poderoso. Además de eso, pues tiene cosas como, ¿qué te diría yo? De las cosas que me llaman mucho la atención es que tiene un servicio de hosting. Sí. que es gratuito. Entonces, Sí. esto también llama muchísimo la atención. Entonces, pues sí, digamos que son dos hermanitos que trabajan muy en conjunto. Si tú tienes un proyecto en GCP, al tiempo tú puedes utilizar cosas de Firebase con el mismo proyecto. Entonces, eso es algo muy chévere. Entonces, pero lo que tú dices me dejó pensando, y creo que diste en el clavo ahí, es que Firebase es más para desarrolladores, ¿no? O sea, es como raro un programador metiéndose a una consola de cloud. O sea, lo puede hacer, pero es como extraño, ¿no? Pero sí, sí ves programadores metiéndose a la consola de Firebase, desplegando, ¿no? Es más normal, sí, ¿no? Realmente es un poco más amigable, diría yo. O sea, lo que te decía hace un momento, de por sí, si tú miras Google Cloud frente a otras nubes, es mucho más amigable. Pero igualmente,
Firebase es aún más amigable, es aún más bonito, aún las cosas son mucho más sencillas de entender. Te lo digo para mí, que yo fui desarrolladora móvil hace muchos años y en este momento estoy en un proyecto desde el lado de DevOps y apoyando cosas en una aplicación móvil. Entonces a veces, necesito tal cosa, y me impresiona mucho la forma como ellos se han apropiado de eso. Los desarrolladores dominan esa plataforma, claro, de una manera asombrosa. Realmente es muy, muy chévere. Eso está bueno. Oye, y hablemos de chamba, porque al final ese es el tema de fondo, ¿no? O sea, ¿hay billete? Es lo que le pregunto a todo el mundo, a todos los invitados. ¿Hay billete en tu área? ¿Hay billete en cloud? ¿Hay billete específicamente en GCP? Sí lo hay. En cloud, en general. Más o menos, sí, modestamente, ¿eres millonario? Mira, yo diría, o sea, desde, no sé, o sea, realmente, realmente yo llevo trabajando con cloud desde el 2014, pero en un rol propio de cloud llevo 2 años. O sea, con el nombre de cloud en el título donde trabajo. O sea, no sabría decirte de pronto, en GCP, de pronto en AWS es más, no sé. Pero sí, lo que te puedo decir es que si hay déficit en desarrolladores, hay un déficit enorme en ingenieros cloud o DevOps. Hay un déficit gigante. Pero hay algo muy chévere acá, y es que lo que te decía, a pesar de que es de que hay que hay muchas nubes, hay muchos servicios, realmente no hay muchas personas que conozcan cloud. O sea, que conozcan, que trabajen. Y otra cosa interesante es que tú como ingeniero cloud, tú puedes apoyar un proyecto independientemente, que sea Android, que sea PHP, que sea C++, que sea lo que sea. Pues siempre vas a poder estar en esta capacidad de poder apoyar diferentes tipos de soluciones. Y eso es algo que, digamos que uno como desarrollador tiene ese problema, ¿no? Que tú tienes ese problema, pero cuando tú estás en cloud, o sea, cuando tú trabajas acá, ese límite de, el lenguaje tal, el lenguaje B, eso aquí no existe. Entonces eso es algo bastante chévere para decirte que hay mucho trabajo acá. Sí, de lo que he escuchado, justo lo que dice Adriana es justamente eso, la necesidad, la demanda que hay por ingenieros, por arquitectos cloud, o sea, por gente, incluso juniors, ganando bien, porque, o sea, hay necesidad de personas que dominen la nube. Y es que si nos ponemos a pensar, cualquier emprendimiento tecnológico, desde los chiquitos hasta los grandes, necesitan la nube. O sea, es como, no te puedes escapar de eso. O sea, no hay forma. O sea, tarde o temprano vas a caer en la nube. Puedes empezar, si tu proyecto es chiquitito, puedes empezar con un hosting baratito de por ahí, pero en tanto crezca, vas a necesitar la nube. Entonces, mientras más emprendimientos tecnológicos haya, mientras más empresas pasen del on-premise, que es tener sus servidores locales, que creo que ya cada vez son menos, ¿no? Tal cual, pero todavía pasa. Digamos que es muy común todavía que hayan empresas que les guste mantener sus servidores on-premise. Por ejemplo, digamos que las fuerzas militares, sobre todo. Bueno, el gobierno, claro, ¿no? El gobierno, los bancos, todavía pasa, pero en algún momento va a haber esta transición, o inclusive o si llegas a trabajar con una de estas compañías, pues lo que puede pasar es que pues igual vas a tener que incorporar muchos de estos conceptos, porque el tema de virtualización está allá y está en la nube pública. Entonces es muy importante entender eso. Estos servidores on-premise, o sea, nos referimos, para los que no conozcan el término, a que tienen toda su infraestructura física ahí en la empresa, ¿no? O sea, tienen sus máquinas, su refrigeración, sus racks y todo lo tienen ahí. ¿Esto se podría considerar una nube privada? ¿Entra en ese concepto o no? Sí, claro, o sea, aquí entra algo importante, y es que es el tema de virtualización, ¿no? Entonces, de por sí la nube por debajo de esto es virtualización claro, de servidores. Entonces es un grupo de servidores que están compilados y digamos que internamente se están manejando estos temas de recursos y estas cosas. Digamos que en ciertos escenarios podría hacerlo, pero por ejemplo si tú tienes
tus servidores privados, tu servidor en la casa y ahí tienes tu aplicación. No sé qué tanto se podría llamar, digamos que se podría llamar una nube privada. Ni pero nube realmente siquiera. Ni siquiera, exacto. Pero sí, realmente, por lo menos estas empresas, los bancos, el gobierno y estas cosas, pues sí, a esto sí se le conoce como nube, claro. nube privada. Pero lo que yo quería llegar de fondo, y para todos los que nos están viendo por YouTube y escuchando por Spotify o la plataforma que usen para podcast, es que todo emprendimiento va a pasar tarde o temprano por la nube. Por lo tanto, es un mercado, hablando de la nube, que no va a parar de crecer, no se va a detener. O sea, es inevitable. Así que la demanda siempre va a crecer y a crecer y a crecer de profesionales en el mundo de la nube. Oye, Adriana, ¿y hay certificaciones en GCP? O sea, si yo quiero buscar trabajo, ¿hay un certificado oficial que me dé Google? Sí, los hay. De hecho, hay como 8 en este momento. Wow. Entonces, ¿Y cuál es el primero, mi primer paso? Se llama Associate Cloud Engineer. Esta es la principal. Digamos que esta es la básica. Y de hecho, en cualquier nube creo que la principal se llama Associate. Sí. Pero, ¿y qué tan complejo es? ¿Como cuánto tiempo yo debería estar estudiando para pasar este primero? No te estoy hablando del más complejo, el primerito. Sí, mira, por lo menos, o sea, dicen ahí en la página, dice que 2-3 meses. Ya. Sinceramente, yo te digo que para que lo pases tranquilo, por lo menos unos 6 meses que estés trabajando, o sea, con experiencia, que te untes las manos de la plataforma creando máquinas virtuales, digamos que unos 6, 4, sí, más o menos, digamos que 6 meses. Yeah. 6 meses está bien. Pero 6 meses haciendo cosas, no tomando cursos cosas. Y ya. Sí, claro, por lo menos existe una plataforma, o sea, hay muchísimos cursos, pero hay una plataforma de talleres muy interesante que se llama Quick Labs, que es de Google. Es de Google, entonces, ¿no? Es de Google, exacto. Entonces ahí tú llegas, lo que tú haces es que pues si uno paga unos créditos, inclusive hay ocasiones en la página que te los dan gratis, y ahí haces el paso a paso. Te dices, bueno, el objetivo de esta sesión es montar una máquina virtual y levantar un Apache ahí. Entonces ahí te dan los pasos, pero tú tienes que hacerlo, tú tienes que hacer lo que te dicen, y eso es un ejercicio muy importante, ¿sí? Otra cosa, pasa mucho que gente me dice, ay no, yo llevo solo 2 meses conociendo GCP, por lo menos me pasó con un compañerito que tuve aquí en el trabajo, y en 2 meses la pasó. ¿Pero por qué? Porque él ya tenía experiencia en AWS. Entonces, pues así que chiste, es con trampa. Sí, entonces pues muchos conceptos digamos que son muy similares, entonces familiarizar, si vienes de otra nube, realmente va a ser muy sencillo. Claro, que los conceptos técnicos por debajo se mantienen, ¿no? Se mantienen, ajá. Claro, entiendo. Ok, entonces con unos 6 mesecitos para tener una certificación me parece una buena inversión, ¿eh? Me parece una buena inversión. Y bueno, yo asumo que igual que con todas las nubes, si tú tienes una certificación oficial, pues tus pretensiones salariales suben, ¿no? Pues esto es muy relativo, ¿sabes? ¿Ah, sí? Pues yo diría que así como que te suba el salario por una certificación, por lo menos a mí no me ha pasado. A mí más bien como que, o sea, por lo menos si tú vas a entrar a competir contra otra persona, más bien, tú le dices, ay, mira, yo tengo una certificación, tú no la tienes, pues es una ventaja competitiva que tú como profesional vas a tener, ¿vale? Okay. Hay ocasiones en empresas que sí, de pronto sacas la certificación, te dan un bono, eso pasa, pero te lo digo, toma una certificación más como por enriquecer tu perfil profesional. Realmente entiendo. Para eso yo lo vería. Pero no tanto me refiero a que tú estés en un trabajo ya, o sea, ya trabajando, saques una certificación y vayas a tu jefe a decirle deme un aumento. No tanto así, sino me refiero, digamos, que pueden haber más oportunidades, puedes aspirar a otros puestos, ¿cierto? Mejor pagados. Por ahí va mi pregunta, tal vez. Sí, no, realmente sí te va a potenciar mucho. Lo que yo te decía hace un momento, te da una ventaja profesional gigante frente a otras personas. Sobre todo te hace soporte que a veces necesitamos, y a veces nosotros, o sea, en el caso de los desarrolladores, ellos tienen su GitHub con sus proyectos, ¿no? Yeah. Pero en el caso de nosotros, los clouds, ¿dónde
cómo no puedes nosotros mostrar nada soportamos toda tampoco. esta experiencia. Exacto, tampoco decir, ay, miren lo que le monté a tal empresa, tampoco. ¿Sí? No lo vas a hacer, pero y realmente pues aquí es donde tener estas certificaciones, tener estas cosas, pues te puede ayudar mucho. Y Obviamente en nuestro caso nos Yeah. evalúan diferente a los, cuando tú vas a proyecto desarrollador, te evalúan por eso. Cuando Claro. tú vas a un rol de cloud, te evalúan sobre tu capacidad de resolver problemas, sobre qué herramientas conoces, sobre conceptos claves que pues uno puede intuir si una persona pues ya sabe o no sabe. Claro. Entonces, pues sí. ¿Y cómo es el proceso para obtener esta certificación? Es decir, ¿hay como un cronograma de tales fechas hay exámenes? ¿Yo puedo ir cuando yo quiera? Si me equivoco, ¿puedo reintentar? ¿Es muy costoso? ¿Cómo funciona? Realmente, pues para presentarla solo necesitas una tarjeta de crédito y seleccionar las fechas en el cronograma. Hace unos años, bueno, ¿cómo es? Eso hay una plataforma especial y tienes que pagar un valor dependiendo de la certificación. Por lo menos la Associate, la primera, vale creo que $120 y tienes derecho a presentarlo una vez. Okay. Si lo perdiste, nada que hacer. Y después de eso, pues nada, ahí la plataforma pues te da, sí, pues te dice dónde lo puedes presentar, cuándo, tú escoges esas Es físico, cosas. tienes que ir a un lugar. Era físico, pero desde la pandemia, Ya. ahora lo puedes hacer virtual. Obviamente pues hay unos requisitos, entonces cuando lo vas a presentar tienes que mostrar dónde estás, te ponen con el computador a hacer así, venga, no tiene copia en el techo, no, o sea, en serio, así es, así de drásticos. Son muy drásticos, pero pues se entiende, ¿no? Porque es que es un examen. ¿Y si tienes una computadora y no una laptop? Pregúntame loca, pero puede pasar, ¿no? Con el celular, entonces tú tomas tu teléfono y se la muestras saben la todas. cámara. Entonces si uno hace así, ellos le piden que uno haga así con la cámara y les muestre el reflejo, tipo un espejo también. ¿En serio? Ellos, sí. Wow. Sí, realmente es complejo el tema, bien complejo. Pero es muy chévere, o sea, realmente es muy, muy, muy interesante. Y si fallas, no pasas, ¿puedes volverlo a intentar cuando te dé la gana o hay como un plazo? Hay un plazo. La primera vez creo que es al mes, si no estoy mal. Creo que si la pierdes en el segundo intento, te dan 90 días. Si pierdes el segundo intento, al año puedes volver a presentar. Wow. O sea, como para que te lo tomes en serio. Exactamente. ¿Y a ti te salió la primerita o qué? Sí, afortunadamente. ¿Pero te dio nervios o...? Claro, siempre, o sea, siempre va a dar nervios, siempre te va a dar nervios porque pues es difícil. Realmente el hecho de estar en una cámara, de estar completamente en silencio, en ocasiones el examen lo puedes tomar en español, en otros casos o es en inglés o es en japonés. Wow. Entonces, ¿y cuánto pues dura? 2 horas. 2 horas con esa presión, ¡guau! ¡Qué duro! Sí. Hay que aguantar bastante. Bueno, pero lo importante es que hay, y esas certificaciones, como digo, ayudan bastante y hay demanda de profesionales en el mundo del cloud. Y eso es lo importante. Oye, Adriana, me gustaría que nos chismosees un poquito, ya como para ir cerrando este podcast, de lo que estás haciendo en EDETEAM ahorita. Uy, bueno, estoy haciendo cosas muy chéveres, pero solo les voy a adelantar una de estas. Estamos en este momento en proceso de grabación de el curso de introducción a Google Cloud Platform. Realmente es un curso que estamos haciendo con mucho cariño con todo el equipo de EDETEAM. Yo estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y de preparar este curso que espero que les guste mucho. Por supuesto. Vamos a aprender muchas cosas. Bueno, digamos que este curso está orientado a principiantes en Google Cloud y en nube como tal. Es un curso que no tiene, digamos que mayores requisitos previos. Hay un par de cosas que ya la van a ver más adelante. O sea, más allá de que conozcas qué es Linux y cómo moverte en Linux, no necesitas nada más. Es un curso muy bonito. No necesitas saber programar. No necesitas saber programar, exactamente. Listo. Y lo bonito es que, pues o sea, si nunca has tenido acercamiento en la nube, pues va a ser una gran oportunidad. Además de eso, pues vamos a aprender las cosas
fundamentales para que inicies tu proyecto de nube. Entonces espero verlos por allá y que me cuenten cómo les parece, pero bueno, la fecha de salida, nada, estén pendientes porque viene prontito ya. Yo no me acuerdo la fecha de salida, pero sí que sé que es bastante pronto. Pero la fecha exacta no la tengo, pero en la página de The Team creo que está. Bueno, en fin, ya eso van ustedes a la web y buscan ahí en el buscador, ponen GCP o ponen Adriana y les sale. ¿Listo? Entonces ya saben, el curso que se viene con Adriana, el primer curso, porque estamos trabajando en varios proyectos, es Fundamentos de GCP, así que si tú quieres dar tus primeros pasos, este es el curso obligado. No hay, como dijo Adriana, no hay requisitos complejos, no es que debas saber ya como saber otras nubes, saber programar, no. ¿Cierto? O sea, requisitos muy básicos. Sí, muy básicos. Ya, y la actitud, obviamente, que llegues con tu actitud de aprender algo nuevo, no te vayas a estresar. Vamos a pasar digamos que va a estar muy chévere, lo vamos a hacer de una manera muy práctica para todos. Entonces, nada, y me cuentan cómo la ven. Espero esos comentarios. Sí, van a ser buenos, vas a ver que sí. Bueno, Adriana, vamos cerrando el podcast. Me ha gustado mucho. Yo te quiero invitar. No tengo fecha, pero te quiero invitar a un podcast en el que te pelees con gente de AWS y de Azure. ¿Le entras? Uy, sí, voy a entrenar estos días. No, mentira, no, claro que sí, un gusto, va a ser muy chévere, muy enriquecedor para todos. Claro que sí. Para que ustedes también salgan de dudas, ¿no? Cada nube es, como dijo Adriana, es buena, tiene sus peculiaridades y más que todo es eso, no es tanto ver cuál es mejor, porque no hay mejor, simplemente son diferentes y ver qué tiene cada una. Entonces en otro podcast hablamos de esas tres nubes y vamos a ver qué tal nos va. Entonces, Adriana, eso sería todo. No sé si tienes algún mensaje, palabras finales para irnos despidiendo. No, nada, a ti, Álvaro, gracias a ti por tu tiempo, por esta charla tan chévere. Realmente disfruté mucho este espacio, me gusta mucho este tipo de cosas, me encantan los podcasts, particularmente son de las cosas que más me gusta hacer. Gracias a ti, a todo el equipo de The Team también por invitarme, por apoyarme en todo este proceso acá para cuadrar todas las cosas. Y a todos ustedes, todas las personas que están escuchando también, gracias por subirse. Espero pues nada, vernos pronto y nada, espero que sigan en ese camino, que sigan aprendiendo, que no se detengan, lo más importante, no se detengan de aprender. Ya, eso es todo. Fantástico, muchas gracias Adriana, muchas gracias comunidad, espero que les haya gustado, nos vemos, recuerden cada viernes 9 de la mañana salimos en YouTube en vivo y también salimos en las plataformas de podcast para que no se lo pierdan. Entonces nos vemos el próximo viernes con otro podcast del mundo de la tecnología. Hasta la próxima, chao.